Muy buenas noches, bienvenido a su programa Nuevo Tiempo. En este programa vamos a hablar de los estatutos autonómicos, un tema muy polémico en el departamento y en el país. Hemos visto diferentes criterios y hemos invitado para este programa al expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, y también al constitucionalista Juan Carlos Urenda, un reconocido abogado en nuestro medio. Bienvenidos. Bienvenidos a Nuevo Tiempo. En este bloque tenemos un invitado especial que lo tenemos vía telefónica a través de las redes sociales con el señor Branko Marinkovic, ex presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Querido Branko, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Luis Felipe, un gusto escucharte. Querido Branko, hemos visto en los anteriores días y semanas un conflicto en Santa Cruz a raíz de unas declaraciones que usted hizo a través de conferencias de prensa de Brasil. Queremos saber su posición de usted sobre el tema de los estatutos autonómicos de Santa Cruz. ¿Cómo ha visto usted la evolución y el tratado y cómo se ha hecho este tema de los estatutos para Santa Cruz? Bueno, Luis Felipe, yo reitero lo que dije, que no se respetó el voto ciudadano, así como no se respeta el 21 de febrero, había un estatuto que se aprobó, la excusa es que se hizo lo que se pudo, inclusive algunos analistas dijeron que la política es el arte de lo imposible, entonces si es el arte de lo imposible, ¿por qué no se logró hacer si se hizo solo lo posible? El voto ciudadano es el voto ciudadano. El referéndum por los estatutos estuvo antes que la nueva constitución política del Estado, entonces yo creo que eso debió adaptarse también la constitución al voto ciudadano que existió en Bolivia. Más allá de eso, esto no es para generar conflicto, no es sino el tipo de país que queremos. ¿En qué país queremos vivir los bolivianos? Queremos seguir en un país donde no se respetan las leyes, donde no se respeta el voto, donde pasamos por encima de las cosas y no respetamos las normas como ciudadanos, entonces vamos a tener un país en el que ninguno de nosotros quiere vivir. Por eso es que está la situación de la justicia, todo está como está en este momento, Luis Felipe, porque se pasa por encima de las normas. Y lo que tenemos que hacer es empezar a respetar el voto y empezar a respetar las normas, y no tuviésemos el conflicto que tenemos hoy día del 21F y los demás conflictos que tenemos. No tendríamos exiliados políticos, no tendríamos los problemas que hoy estamos viendo en el país, porque estaríamos respetando leyes y respetando el voto ciudadano. Efectivamente, querido Branko, yo estuve en la formación de ese estatuto y con mucha pena he visto de que se ha modificado casi un 70% del estatuto solamente por adecuarlo a la constitución que quiere Evo Morales. Yo veo que sale ganando Rubén Costas aquí en aprobar el estatuto adecuado a la constitución, modificando un 70%. Y también Evo Morales gana porque ha conseguido un estatuto a como él quería. Pero mucha tristeza, Branko, ver de que en Santa Cruz se aprobó casi con un 90% el estatuto cuando usted estaba acá. Y hoy vemos promulgar al gobernador con ni 3.000 personas en la plaza. ¿Qué opinión cree usted? ¿Por qué se ve ese desgano, ese deshálito de las personas aquí en Santa Cruz? Lamentablemente hemos dejado que las cosas vayan pasando. Ha sido una suerte de acomodarse. Vamos a sobrevivir, mejor me callo, este gobierno me va a perseguir, este gobierno me va a meter preso. Como a todos les hacen juicios y todo, entonces yo creo que la gente se fue acomodando a lo que quiere Evo Morales. Y si seguimos en ese ritmo, entonces probablemente aquí unos meses vamos a ver que se lanzan los candidatos sin importarle que Evo Morales no se puede repostular. Entonces yo creo que esa es la base a la que tenemos que volver los cruceños, los bolivianos en general, decir, no señores, las leyes las tenemos que respetar, tenemos que respetar un referéndum. ¿Dónde se ha visto que la mayoría de una población vote por algo y diga, no señores, esto no lo queremos, y venga un tribunal constitucional y diga, no, se puede nomás? Eso no existe. Y encima vemos que ese fallo del tribunal era un fallo armado, porque ese fallo está mencionado en un fallo anterior
y se lo pone como referencia a un fallo anterior que favorece a Samuel Doria Medina. Entonces, ¿cómo es que estos señores visionarios ya sabían cómo iba a ser el fallo 2 o 3 meses antes? Eso, solamente ese hecho de ver ese fallo, debería llevarnos a decir a todos los bolivianos: oigan, señores, eso es totalmente falso, es una cosa armada. Como te digo, está ahí en blanco y negro. Si no queremos ver eso, entonces como bolivianos estamos aceptando vivir en una dictadura. Yo no quiero vivir en una dictadura. Yo estoy viviendo en el exilio 8 años por causa exactamente de este tipo de justicia, de las cosas que se pasan por encima, que si uno tiene la razón o no tiene la razón. En Bolivia hoy en día eso no importa. Hoy en día lo que importa es la presión que hace el gobierno hacia la justicia en Bolivia, que como justicia ya básicamente no existe. Efectivamente, Branco, sobre ese tema, mi persona como diputado nacional ha hecho un juicio de responsabilidad de esos magistrados, conjuntamente con mi abogado, el doctor Erwin Tapia. Hemos presentado ante la presidenta de la Cámara de Diputados para hacer un juicio de responsabilidades, porque el delito se cometió en el ejercicio de sus funciones y la ley nos manda eso. Ojalá que el MAS no azocape a esta gente, que es justamente la misma gente que ha habilitado a Evo Morales para una próxima elección. Se viven momentos difíciles en Bolivia de ver una justicia cooptada por un gobierno, pero no hay claridad en la justicia en nuestro país. Branco, ¿qué opina usted? ¿Cuál es el futuro para Santa Cruz? Mire, lo que tenemos que mirar y un poco, uno tal vez estando afuera del país ve las cosas a veces con más claridad. Hay detalles que nos faltan porque uno no está en el día a día. Pero esta es la segunda vez que gana el voto nulo en la elección de estos magistrados y de los jueces. Entonces, eso ya en sí debería ser una señal a la población, decir: señores, estos tipos no lo pueden posesionar porque el voto nulo les ha ganado a estos tipos. ¿Con qué legitimidad están ellos posesionados donde están? Entonces, el resultado ya de la anterior elección de magistrados, que igual el voto nulo ganó, es este exactamente: fallos truchos, cosas que se hacen mal hechas, que son hechas bajo la presión del gobierno, porque ellos vienen a ser básicamente ya funcionarios del Poder Ejecutivo. Ellos no son funcionarios independientes de una justicia independiente. La justicia se ha vuelto un brazo dependiente del Poder Ejecutivo que actúa en la gran mayoría de veces a lo que quiere el Poder Ejecutivo en el país. Entonces, claro, estos jueces después están en manos libres porque como ellos ya están en consorcio con el gobierno en estos fallos, en estas cosas de persecución política, de un sinfín de irregularidades, entonces ¿cómo el gobierno después le va a pedir a ellos que ellos sean rectos o transparentes en la justicia? Ya no pueden porque son cómplices. Los cómplices no se pueden pedir entre ellos que las cosas, no, esto lo tenés que hacer bien, pero lo mío lo vas a hacer mal. O sea, eso no funciona. Entonces, vuelvo al hecho, Felipe. O sea, tenemos que respetar el voto y tenemos que protestar como bolivianos de que se respete el voto de los bolivianos. Hemos visto que gente ha salido a la calle, se han hecho paros cívicos, se ha hecho un sinfín de cosas, pero el aparato político boliviano no ha reaccionado a eso. Eso es lo preocupante, que la mal llamada oposición no ha tomado un rol activo de decir: señores, está mal, estamos en contra, vamos a protestar, o sea, esas son las cosas que queríamos estar protestando, y eso debería la oposición o los líderes de la oposición estar al frente, al pie de batalla y decir: no, señores, nosotros estamos en contra de esto. Y creo que por el bien de Bolivia, nosotros deberíamos tomar el ejemplo de Ecuador. Miren lo que se ha hecho en Ecuador en favor de la democracia, como se hace en democracias realmente verdaderas, genuinas, donde se puedan hacer estas cosas. Muchas veces ahora el señor Evo Morales, el presidente, quiere compararse con Angela Merkel, pero el sistema que tiene en Alemania no es un sistema como el nuestro, porque a la señora Merkel el Congreso la puede sacar cuando le dé la gana también, lo que no ocurre en Bolivia. Entonces tenemos sistemas diferentes. Yo creo que Bolivia tiene que entrar a un sistema de elección única, de una sola vez y de la no repetición de los cargos. Nosotros no podemos dejar, y creo que ese ejemplo deberíamos poner como oposición, o los que realmente somos oposición en esto, Luis Felipe, decir: ¿saben qué, señores? Se acabó. Fuiste presidente una vez, fuiste alcalde una vez, fuiste gobernador una vez y se acabó. Dejemos que venga gente nueva, que venga gente joven, porque si no, nunca van a tener el espacio. Porque si nosotros miramos y decimos: a ver,
los últimos 15 años en el país son exactamente las mismas personas que se han estado reciclando en los cargos, salvo unos cuantos que porque sacaron a alguien por corrupción cambiaron a una cuestión de esa, sino todos se están reeligiendo y obviamente que están felices. Entonces, claro, no les conviene decirle a Evo Morales, ¿sabes qué? No te reelijas, viejo, porque ellos también quieren reelegirse. Entonces, eso es donde está mal. Y no hay democracia en el mundo que funcione donde alguien se perpetúe en el poder. Por más bueno que sea el líder, esto no se trata de que si son buenos, son malos. Aquí la cosa es muy clara. Como lo dijo Obama, yo probablemente pueda ganar una elección y ganarle a Trump si me presento, pero digo, ¿saben qué? La ley americana dicta así y esto se tiene que respetar, yo me voy a mi casa. Ese ejemplo es el que debemos seguir, el ejemplo de Ecuador, donde el presidente agarra, que era del mismo partido de Correa, dice, no señor, aquí vamos a hacer un referéndum y vamos a votar. Yo creo que la iniciativa hoy en día, Felipe, en el país debería ser eso. Vamos a un referéndum para votar de que sea una sola elección, démosle un término de 5 años si quieren para hacer sus cosas. Pero no se trata de decir, no, yo soy el único capaz en el país, porque en ese momento que uno dice, no, es que yo soy la persona o nuestro líder es el único que puede salvar a Bolivia, le estamos diciendo incapaces al resto de los bolivianos. Porque automáticamente se está diciendo, no, Luis Felipe, Branco, nadie es capaz de llevar el país, solamente Evo Morales lo puede hacer. Entonces, eso es lo que tenemos que en retrospectiva decir todos los bolivianos, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Si nosotros dejamos que se perpetúen en el poder, es una desventaja tremenda la que tienen todos los demás contra una persona que está electa, que está con el poder del Estado, con el dinero del Estado, haciéndose publicidad. O sea, no le da chance a estas nuevas camadas, a nuevas generaciones de gente que yo mismo lo miro. Yo fui a la universidad, estudié, eso fue hace 30 años. Pero un chico que sale hoy de la universidad es mucho más preparado que yo. Está estudiando cosas nuevas, técnicas, tecnología. O sea, el mundo va cambiando y tenemos que dejar espacio a esta nueva camada de personas jóvenes a que tengan la oportunidad del espacio. Nosotros miramos en Bolivia, no hay obra que no tenga la foto del presidente, del gobernador, del alcalde, los nombres, esta obra fue hecha. Eso debería ser prohibido en un país como es en las grandes democracias. Usted si va a Estados Unidos, usted no va a ver la foto ni de Obama ni de Trump en alguna obra, en la inauguración de una carretera. ¿O los ha visto alguna vez allá que el presidente americano inaugura un puente y le pongan su foto y un cartel tremendo para que todos lo estén mirando todo el día? Eso no existe. Eso no debería permitirse, que se hagan publicidad solo con el dinero de todos los bolivianos. Eso lo encuentro una barbaridad. O sea, eso no debería existir en un país democrático, en un país con un orden constitucional que realmente funcione. ¿Qué necesidad tiene un alcalde, un gobernador, un presidente de poner su foto en cualquier obra? No es su plata, no es su obra, él no lo está regalando al pueblo boliviano. El pueblo boliviano paga impuestos, suda, trabaja todos los días, salen al amanecer de su casa, algunos trabajan toda la noche, pagan sus impuestos para que estos señores digan, no, miren cómo yo les estoy regalando. No nos están regalando absolutamente nada. Es su deber como funcionarios públicos de darnos todas esas cosas. No es su deber como funcionario público poner su foto o su nombre en cuanta obra se haga para hacerse publicidad. Si nosotros hacemos una única elección para las personas y que no se puedan reelegir, evitaríamos un montón de cosas y todo ese dinero que se malgasta en publicidad en la televisión, eso se acabaría y eso estaría haciendo hospitales, escuelas, dando mejor educación a nuestros niños. Esa es la base y la esencia del país que yo quiero para mis hijos, que yo quiero para mí, que es un país donde yo quiera vivir, en una esencia democrática pura y real. Ese creo que es el camino, Luis Felipe, que nosotros como bolivianos debemos exigir. El camino de la transparencia, el camino de una verdadera democracia y donde se acabe todo este propagandeo de líderes. ¿Dónde has visto que merezca que Yacimientos ponga una publicidad en la tele cuando es una empresa monopólica del Estado? ¿Qué publicidad se tiene que hacer? Excelente, querido Branco, tu opinión, pero es importante, seguro has escuchado por referencia, el país se ha pronunciado, la gente ha despertado, se ha cansado de la corrupción en el país, ha luchado contra un código penal que no estuvo de acuerdo, ha retrocedido el presidente en este tema
y la lucha recién comienza con el tema del 21 de febrero. Hemos visto que la gente ha reaccionado, ha salido el 21 de febrero, pero se tienen que venir más acciones. Me preocupa mucho la actitud del gobierno en el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la OEA, porque puede salir un informe de ahí pidiéndole de que Evo Morales no vaya a la reelección, y si él no respeta ese fallo, también ¿cómo podemos pedirle a Chile que respete el fallo de la Haya? ¿Cuál es tu criterio sobre ese tema? Bueno, es que ahí está, o sea, ya estamos fallando en lo interno, como dicen, la educación de los niños empieza en la casa, es exactamente lo mismo, o sea, la educación nuestra debería empezar que nosotros respetemos nuestros propios fallos. Lo que pasa es que estos gobiernos se han acostumbrado a que los fallos que les convienen los respeten y los que no les convienen no los respetan. La CIDH yo estoy seguro que va a dar un fallo que va a ser no favorable para el gobierno, y ahí nos va a enfrentar a los bolivianos de que nosotros tengamos que los chicos, los jóvenes tengan que salir a las calles. Yo creo que estamos lamentablemente en el mismo camino de Venezuela, y miren a lo que ha llegado Venezuela. Venezuela es un desastre, o sea, la gente está pasando hambre, hay madres regalando a sus hijos porque no los pueden alimentar. Ese no es el camino que nosotros queremos, o sea, nadie quiere ese camino, pero lamentablemente nos están llevando ese camino en ese deseo que tienen de prorrogarse por siempre en el poder. Los bolivianos ya votamos el 21 de febrero y dijimos no a la reelección. Los cruceños votamos y dijimos este es nuestro estatuto y votamos por él. Lo mínimo que se debía hacer es socializar el estatuto o los cambios que serían hacer y decir a los cruceños, ¿a ustedes les parece que esto es autonomía? Votemos por esto. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Porque si no están de acuerdo, vamos a seguir peleándola hasta que nos den la autonomía que nosotros queremos. O sea, hay gente exiliada, hay gente presa por luchar por la autonomía, y ese voto se olvidaron por completo. Entonces, ¿con qué moral le van a pedir a Evo Morales que diga respeté el 21 de febrero? No hay cómo. O sea, no es posible porque en casa no lo estamos haciendo. Y hablar de los fallos internacionales va mucho más allá, Luis Felipe, ese es un tema mucho más complicado, donde después pueden haber sanciones al país, porque estamos en ese camino de Venezuela. O sea, somos un país que está realmente al margen de las leyes. Estamos sometidos al deseo de un caudillo y de los pequeños caudillos regionales también, porque esto se está irradiando en el país. Se queda Evo, yo me quedo. O sea, tenemos alcaldes que por más buenos que sean, también tienen que dar un paso a un costado y decir, bueno, ya le toca a otro que venga, una persona nueva, una persona joven, y ejerzan su liderazgo. Pero no por más buenos que seamos, querramos, no, yo quiero estar 20, 25 años en el poder. Eso deja de ser democrático y eso empieza a ser ya dictatorial. Río Branco, ¿crees que el camino después de la aprobación de estos estatutos adecuado a la Constitución, a lo que quería Evo, sería la autonomía, o hay que cambiar a una bandera como la federal en nuestro país? Yo creo que el país en general requiere mucho cambio, y el cambio tiene que ser un cambio tal vez por un federalismo, tal vez por algo que nos proteja de estos problemas que estamos teniendo hoy, porque la esencia de la autonomía, muchos dicen no es el dinero porque la plata la tenemos que manejar. Los que quieren manejar la plata son aquellos que se están prorrogando y religiéndose de a 3, 4 y 5 veces en sus mismos cargos. Aquí no se trata de eso, aquí se trata de transparencia y que nosotros no estemos sometidos a este poder central. De eso se trata la autonomía, no se trata de plata, se trata de que el centralismo no sea el que manda. Hoy en Santa Cruz una libreta escolar, que eso lo daba antes la gobernación, eso ya no existe. El SEDUCA está en manos del centralismo. O sea, son los detalles más pequeños. O sea, quieres hacer algo, es siempre el SENASA, que es a nivel nacional, la renta también es a nivel nacional. O sea, todo se maneja centralizado. La esencia de la autonomía era esa, no, vamos a elegir nuestro gobernador, luchamos por eso, se consiguió. Pero también queríamos elegir subgobernadores, también, o sea, necesitamos dar esos pasos, son necesarios. Por más que a un líder no le guste, ya no es que si hay subgobernadores ya no van a estar bajo mi control. Ah, caramba, entonces mejor sea que vos seas un buen líder para que estos tipos vayan con tu misma línea, no para que estén controlados con la plata que le estás entregando. Yo creo que el error más grande que se puede cometer es pensar que el autonomismo, el federalismo,
es un tema económico. No, señores, se trata de una protección. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Volvemos en el segundo bloque de Nuevo Tiempo. Seguimos en contacto con el expresidente del Comité Pro Santa Cruz, Comité Cívico Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic. Querido Branko, ¿cómo estás? Muy bien, Luis Felipe, es un gusto realmente seguir en tu programa. Te felicito por el programa antes que nada, y bueno, seguiremos hablando en nuestro país lo que necesitamos para preservar nuestra democracia. Querido Branko, la gente pregunta cuál es el camino para Santa Cruz, y también nos pregunta Branko Marinkovic cómo está, qué acciones ha hecho internacionalmente, qué está haciendo de su vida. La gente se interesa mucho por usted acá, tiene un buen recuerdo de usted, querido Branko. Gracias, Luis Felipe. Bueno, yo para empezar he hecho un proceso en la Corte Interamericana de Justicia que está en proceso. Estaban esperando una respuesta del gobierno boliviano. Y bueno, ese es un proceso que va a seguir. Lamentablemente son procesos muy largos. El exilio es muy duro. Luis Felipe, no hay que olvidarse que los griegos antes preferían la muerte que el exilio. Ese era el castigo más duro, era el exilio, no la horca. Entonces te das idea de lo difícil que es estar exiliado fuera de tu casa, fuera de tu país, de tus amigos, de tu trabajo, sin haber hecho absolutamente nada malo. Entonces realmente es muy difícil y no deberíamos estar viviendo algo así en democracia. Es algo que no debería realmente ocurrir, pero bueno, punto aparte de eso, toca trabajar, hacer lo que uno tiene que hacer para sobrevivir. No son momentos fáciles, pero es lo que tocó y no me arrepiento. Yo luché por mi tierra, por mi país, y lo voy a seguir haciendo. Eso no hay que llorar sobre leche derramada, como dicen. Yo creo que las cosas se han hecho bien, que todos aquellos que nos ha tocado estar exiliados o los que a algunos les ha tocado cárcel, como miren al chico Bonquito, injustamente 8 años preso, son las cosas que no deberían estar ocurriendo en una democracia. Pero es por eso que todos los bolivianos tenemos que luchar para que siga la democracia en el país, para que no estemos en estas discusiones. Yo creo que lo que queríamos pedir todo es repetir la fórmula de Ecuador, una sola reelección para los cargos ejecutivos, todos los que son gobernadores, alcaldes, presidentes, y eso nos evitaría estar en estas discusiones y en estas movilizaciones en las que está la gente, porque la gente está saliendo a la calle, pero para salir a la calle tienen que dejar de trabajar, tienen que dejar de hacer muchas cosas para protestar, para proteger a su familia, proteger su casa, proteger a su país. Entonces, yo creo, y mi propuesta para el país es eso: vamos a un referéndum y digamos una sola elección para todos los cargos ejecutivos y que se acabe estos problemas en Bolivia. Y esto viene no solamente ahora con Evo Morales. Mira el daño que hizo Gonzalo Sánchez de Lozada por querer reelegirse a la fuerza. Y no es que nos los estemos inventando. Los gringos orgullosos hicieron una película, cómo explicaban, cómo lo hacían bajar a un candidato, cómo lo hacían subir a otro, cómo lo hicieron subir a Evo Morales porque le convenía a Goni. Y todo por ese afán en reelegirse, por estar nuevamente al mando del poder. Se le ha hecho un daño muy grande al país. Realmente yo cuando vi esa película dije, qué triste que haya unos gringos ahorita jactándose de lo bien que le hicieron en esta elección y del daño que le han hecho a un país para elegir un candidato que nunca debió ya ser presidente. Entonces no podemos dejar los bolivianos que eso se repita, y yo creo que la fórmula para salvar la democracia, para que no repitamos el camino de Venezuela, es una sola elección, y no una reelección, no, ninguna, y para todos los cargos. Creo que eso va a ser el pie y el camino para que la democracia en Bolivia vuelva a ser una democracia y no una pequeña dictadura que estamos viviendo, pero a todo nivel, no solamente en el nacional, también en lo regional. Querido Branko, Santa Cruz lo reconoce como un líder, un buen líder acá en Santa Cruz. Branko Marinkovic está planteando una propuesta para el país de que se haga un referéndum para una sola elección, tanto alcaldes, gobernadores y presidentes y vicepresidentes, diputados y senadores. Es una propuesta, Branko, que estás lanzando a través de Nuevo Tiempo para todo el país. Es que es una propuesta que tenemos que hacer para salvar la democracia en nuestro país, Felipe. Yo no veo otro camino, porque si no, esto va a ser una cosa que vamos a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo en el futuro,
Porque esto no se trata de que si nos gusta Evo Morales o si nos gusta García Linera o Rubén o Percy, no. Se trata de que nos guste la democracia. Y la democracia es eso, la renovación de los liderazgos, dar paso a las nuevas generaciones, que son generaciones capaces, que son generaciones que merecen la oportunidad de estar ahí. Pero tener los mismos liderazgos, 10, 20, 25 años, no hay país que merezca eso. Nadie es tan capaz en el mundo para estar y someter a un país a ese tipo de liderazgo. Los países necesitan democracia, los países necesitan renovación y eso tenemos que todos reconocerlo y creo que ese es el único camino para nuestro país. Branco, ¿vuelve a Bolivia? Es la pregunta que hace la gente en la calle. ¿Qué cosa? Disculpa, Luis Felipe. Querido Branco, la gente dice en la calle, ¿será que Branco vuelve a Bolivia, vuelve a Santa Cruz? Pero claro que voy a volver, ese es mi país, yo tengo que volver a mi país, eso que no le quepa duda a la gente, yo tengo que volver y va a llegar el momento en que yo voy a volver al país. ¿Cuándo? No sabría decirte, este no es un momento y yo no quiero darle la excusa al gobierno de que, no, es que es Branco el que está atrás de esto y otra vez que hagan todo este show que hicieron conmigo. No, señores, aquí la discusión es otra, no si yo vuelvo, no vuelvo, cuándo vuelvo. La discusión es preservemos la democracia en Bolivia y que se acaben las reelecciones. Ese tiene que ser nuestro concepto principal como bolivianos para que nosotros no estemos pensando en exiliados políticos, no estemos pensando en presos políticos, para que no estemos movilizándonos en la calle porque alguien se quiere quedar para siempre en el poder. Eso es lo que tenemos que como bolivianos nosotros tener muy claro y creo que la mayoría de la población lo tiene claro. Es por eso que no creo que un referéndum así porque saben que va a pasar exactamente lo que pasó en Ecuador, que la gente va a decir, ¿saben qué? Ya está bueno, se eligen una vez y de ahí se van a su casa. Efectivamente, Goni hizo bonos, hizo muchas cosas, igual se fue, vino Evo, tiene que irse, ya cumplió la Constitución, se lo prohíbe en el artículo 168 y también el referéndum. Pero, Branco, la gente en estos momentos, de últimos minutos del programa, queremos que le des un mensaje al país. Este programa se ve en 7 departamentos y en provincias. Queremos que, y también por la vía web, nos ven en diferentes partes del mundo. Queremos que le des un mensaje al país para la despedida, querido Branco. Luis Felipe, mi mensaje para el país es sigamos luchando por la democracia. No podemos nosotros, por nuestro futuro, por el futuro de nuestros hijos, dejar que la prórroga esté por encima de la democracia y los derechos de todos los bolivianos. El tribunal falló porque dice que es un derecho humano de Evo Morales repostularse, pero es un derecho nuestro también haber votado y haber dicho no. Entonces, ¿dónde están nuestros derechos humanos? Los bolivianos, y mi mensaje es más claro que nunca, vamos, busquemos que se acaben las reelecciones, busquemos que la democracia se imponga en el país y tenemos que luchar por eso. Muchas gracias, Branco. A la distancia, muchas bendiciones y que esperamos pronto tenerlos por Santa Cruz. Muchas gracias. Gracias, Luis Felipe. Un abrazo a la distancia. Ahí teníamos a Branko Marinkovic dando un mensaje al país donde él dice que luchemos por la democracia, luchemos por la libertad de nuestro país. Nos vamos a la pausa y enseguida regresamos. En este bloque tenemos un invitado especial que vamos a escuchar a través vía audio su expresión sobre lo que significan los estatutos autonómicos para Santa Cruz. En este caso tenemos a Juan Carlos Urenda, constitucionalista, un gran abogado de Santa Cruz y del país, la cual nos va a explicar cuál es su criterio sobre los estatutos autonómicos. Muchas gracias. Con relación a su primera pregunta, ¿qué opina sobre la promulgación de los estatutos? Hay que considerar ahí 3 aspectos fundamentales que son necesarios conocerlos y para que la población pueda tener elementos de juicio para tomar una decisión al respecto, porque como han venido manejando los medios este tema, parecería que en la población hay el presupuesto de que sin estatutos no había autonomía. Y eso es completamente falso. Los 3 aspectos que yo quisiera que se conozcan son los siguientes. El primer aspecto es que
el estatuto no puede hacer dibujo libre. El estatuto, de acuerdo a la Constitución, tiene que asumir íntegramente las competencias de la Constitución. Eso es por una parte. En un segundo aspecto, tenemos que considerar que la Constitución no otorga competencias autonómicas, y ese es un tema central que creo que la gobernación no ha logrado comprender. La Constitución otorga competencias muy centralistas. La Constitución hace un diseño adecuado de la estructura institucional. El gobernador elegido por voto popular y la asamblea legislativa elegida por voto popular. Sin embargo, en lo que respecta a las competencias, la Constitución no otorga competencias autonómicas a los departamentos. Esto es lo que no se ha logrado entender porque no se ha leído con cuidado. Yo lo que le propongo a la población es que agarre su Constitución vigente y lea el artículo 300 de la Constitución, y que son las competencias exclusivas del gobierno departamental, y me dirá si hay competencias autonómicas de verdad. Ahí verán que ahí no hay competencias ni de salud, ni de educación, ni de agricultura, ni de ganadería, ni de minería, ni de policía, etcétera, que son competencias básicas sobre las cuales por lo menos la gobernación tendría que haber tenido una competencia compartida en la definición de esas políticas. Nada de eso hay. Las competencias autonómicas que otorga la Constitución, las competencias, exclusivas que otorga la Constitución a los gobiernos departamentales son competencias procedimentales, ¿no? La posibilidad de nombrar hitos históricos, conmemoración de fechas, celebrar censos, qué sé yo, aspectos que son importantes, pero que no llevan a un Estado autonómico. Entonces, ese presupuesto de creer que por tener estatutos vamos a ser más autonómicos es mentira. Al contrario, el estatuto promulgado, el segundo estatuto, lo vamos a llamar así, promulgado en el 30 de enero pasado, lo que hace es consolidar esas competencias centralistas de la Constitución. Entonces, en vez de avanzar, pues se ha retrocedido. Y un tercer aspecto que es importante considerar es que no es necesario el estatuto ni para desarrollar lo poco de autonomía que pudiéramos hacer, ni para dictar leyes en absoluto. La prueba está que solamente 2 departamentos tienen estatuto y los demás departamentos funcionan sin estatuto. La Constitución no condiciona la existencia de un estatuto para nada. Esto es que los departamentos pueden legislar y pueden avanzar en su proceso autonómico sin necesidad de estatuto. Es más, se debió aprender de la experiencia de los estatutos de Beni, de Pando y Tarija. Pando y Tarija Pando hace casi 3 años y Tarija año y medio, 2 años que tienen estatutos y no les ha servido para absolutamente nada. Entonces la conclusión es la siguiente: siendo un mandato constitucional que las competencias del estatuto tiene que prácticamente copiarlas de la Constitución, siendo que esas competencias no son autonómicas y siendo que no es necesario estatuto ni para autonomizar ni para legislar, ¿para qué necesitábamos pisar el palito de una estrategia gubernamental que consistió en darnos autonomía pero quitárnoslo en la misma Constitución? Yo tengo un libro recientemente publicado que se llama justamente Autonomías Centralizadas, donde explico esto en detalle, publicado hace un mes. Entonces yo creo que lo que ha habido aquí es un error de estrategia,
no había necesidad de hacer esto, no había necesidad de que el mismo gobernador firme un estatuto, promulgue un estatuto autonómico respaldado por el pueblo, respaldado por un referéndum, y después firme otro que lo entierra. Eso no había necesidad de hacerlo. Ahí ha habido un mal asesoramiento. Había que esperar una mejor correlación de fuerzas cuando el movimiento del socialismo ya no está en el poder para poder avanzar en esto, porque el único hecho concreto aquí es que el partido de gobierno no tiene vocación autonomista y no va a haber autonomía con o sin estatuto con el gobierno del movimiento del socialismo en el poder. Entonces no había para qué enterrar con un segundo estatuto el primero, que además tiene una cosa muy importante: tiene el respaldo de un referéndum. Ahora con el 21F, la población está instruida de que ni el Tribunal Constitucional y peor las asambleas legislativas departamentales tienen facultades para modificar lo resuelto por un referéndum. ¿De dónde se sacaron que la Asamblea Legislativa Departamental podía modificar un estatuto aprobado por el 85.6% de la población? Eso va a traer problemas de legitimidad y de legalidad a este estatuto. La segunda pregunta: ¿en qué difiere el estatuto de antes del actual? Pero enormemente, son dos cosas distintas. Por eso es que habría que hablar del primer estatuto y el segundo estatuto. Ese primer estatuto, primero la Asamblea Legislativa le hizo un recorte enorme, calculo yo, de un 50% de competencias, la envió al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional le hizo un recorte del 43.5%. Y luego la Asamblea Legislativa Departamental, a pie juntillas, obediente, le hace el recorte. Entonces aparece este estatuto que no es más que una repetición de las competencias exclusivas que otorga la Constitución, adornadas obviamente, adornadas. No hace una clasificación entre competencias exclusivas, compartidas y concurrentes, sino que pone un solo paquete de competencias. Es decir, son dos cosas distintas. Las dos estatutos tienen que estar a disposición en la página web, tendrían que estar a disposición de la página web de la Gobernación para que la gente las pueda comparar. Esto está al alcance de todos. Son dos cosas completamente distintas. Con relación a si se pudo evitar algún cambio, no sé, esa pregunta no aplica porque claro, casi todo el estatuto está cambiado, entonces no sé dónde pudiéramos aplicar esa pregunta. Con relación al pacto fiscal, yo no creo que se dé el pacto fiscal. Esa es otra argucia del gobierno que ha venido haciendo reuniones y haciendo creer, generando una falsa expectativa en la población. A ver si entendemos, el gobierno no tiene vocación autonomista. Prueba de eso es que ya cerró su Ministerio de Autonomía, fue sincero en eso. Primero le fue disminuyendo los presupuestos hasta que finalmente los cerró. No hay equivocación autonómica y los gobiernos departamentales no tienen competencias fiscales financieras como para exigir alguna modificación. En la Constitución, de acuerdo a la Constitución, todos los ingresos y egresos fiscales de los departamentos lo determina el nivel central. La política fiscal es una política privativa del nivel central. Aquí no hay ninguna posibilidad más que ir a implorar, y estamos implorando a quien no quiere dar. Entonces, un pacto fiscal no se va a dar. Está bien pelearlo, está bien proponer cosas, pero realísticamente eso no se va a dar mientras el movimiento del socialismo esté en el poder. La sexta pregunta: ¿cómo me siento yo que fui partícipe de esta lucha? Bueno, me siento bien, pues porque tengo que entender que la sola inclusión de la autonomía en la Constitución ya fue un hecho muy importante. Luego que en estos 10 años no se hubiera avanzado, es pues una parte pequeña de un proceso histórico que en el futuro se verá como una pequeña parte de un largo proceso, que en el caso cruceño es una lucha que prácticamente parte desde la fundación de la República. Entonces, en realidad, me siento bien. Hubiera preferido que en estos 10 años
se hubiera hecho más, hubiera preferido que el gobierno departamental hubiera intentado ejercer las 36 competencias exclusivas que pudiera haber ejercido y no las ha ejercido en los 9 años de vigencia de la Constitución. Pero bueno, esto pasará, todos los gobiernos son pasajeros y en el futuro esto se verá como un decenio en que se interrumpió el proceso, pero el proceso yo confío en que va a seguir, porque confío en que la voluntad de la mayoría del pueblo boliviano es no vivir en un Estado centralizado que no le ha traído beneficios a nadie. ¿Qué hubiera hecho yo en lugar del gobernador? No hubiera promulgado este segundo estatuto. Y yo jamás hubiera promulgado un estatuto modificado por un tribunal constitucional que fue el que le habilitó por un cuarto periodo a Morales, o fue el mismo tribunal que nos recortó la mitad de los recursos del IDH con el conflicto que tenemos con Incahuasi, y hubiera esperado, como están esperando los 6 departamentos que no tienen estatuto, una mejor correlación de fuerzas políticas para intentar negociar una reforma parcial de la Constitución en que se incorporen competencias a la Constitución más autonómicas y luego tener un estatuto acorde a aquello que logre una autonomía real. Tenemos que partir que con las competencias actuales de la Constitución no hay autonomía de verdad posible. Hay engaño posible, se puede hacer creer a la gente. Por ejemplo, yo le pregunto a la gente, en 9 años, ¿hemos avanzado algo en el proceso autonómico? Nada. Aparte de elegir a los gobernadores y a los asambleístas, no se ha transferido, escúcheseme bien, ni una sola competencia y ni un peso boliviano. Esto es un blef, esto es un engaño. Y no sé cómo nos las arreglamos para festejar, para condecorar, para decir que esto es un avance, para decir que parecería que nos sirve cualquier cosa a nombre de la autonomía. Pero si vamos al fondo, si vamos analizándolo técnicamente el proceso, aquí no se ha hecho nada, aquí no se puede hacer nada, mucho, porque la Constitución tiene competencias centralistas y se está engañando a la gente. Y había un autor que decía que es más fácil engañar a la gente que hacerlos entender de que han sido engañados. El engaño viene, claro, por una publicidad, por una corriente de opinión, y ya está, y la gente asume aquello. Hacerlo entender de que esto ha sido un engaño cuesta muchísimo. ¿Cómo lo veo a Santa Cruz en el futuro? Grande, esto va a pasar. Va a venir una nueva correlación de fuerzas probablemente en el futuro, fuerzas renovadoras en Santa Cruz, y va a haber una modificación sin duda en el nivel central, Dios quiera que eso se dé, y esto va a ir avanzando. Yo soy muy optimista en ese sentido. Muchas gracias y un abrazo. Saludos a mi querido cacique Luis Felipe. Chao, chao. Ahí teníamos al constitucionalista Juan Carlos Urenda, el criterio sobre los estatutos autonómicos, todo lo que es la competencia en sí de la Constitución con los estatutos. Una crítica que la ciudadanía tiene que conocerla, tiene que saber lo que está sucediendo en el tema, en el proceso autonómico que tenemos en el país. Con esto nos vamos a una pausa, enseguida regresamos. Volvemos en el último bloque de Nuevo Tiempo. Se está analizando los estatutos autonómicos de Santa Cruz. Hemos visto declaraciones de Juan Carlos Urenda donde explica de que las competencias no son las suficientes para tener una autonomía plena en el departamento de Santa Cruz. Pero también hemos escuchado a Branko Marinkovic, expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, donde explica de que la lucha no es la adecuada de adecuarse solamente a la Constitución. Esa es la autonomía que quiere Evo Morales para el país, donde no tiene competencia
para verdaderamente ejercer una autonomía en el departamento. No hay elecciones de subgobernadores, no existe el tema de manejar los recursos naturales en nuestro país, en nuestro departamento, tampoco existe la forma de poder crear impuestos para tener una autonomía fuerte en el departamento. Esos son los criterios que hemos escuchado en este programa y en mi opinión yo creo de que si bien ha sido un avance de que se constitucionalice los estatutos autonómicos, pero la lucha tiene que continuar. La lucha continúa porque no tenemos una autonomía plena, no existe una autonomía plena en el país ni en el departamento de Santa Cruz. Esa es mi opinión, con todo el debido respeto que tiene que haber, tiene que respetarse el voto ciudadano, el voto de todos los bolivianos, en la cual hemos votado por un estatuto y ahora un estatuto completamente diferente. Pero la lucha continúa, Santa Cruz tiene que continuar luchando por los intereses de este departamento para tener mejores días. Quiero agradecer a toda la gente que nos sigue en las páginas, en el programa, la gente de afuera que nos ve a través de la web, nos manda felicitaciones. Quiero agradecer a todos ellos por seguirnos cada domingo, lunes y jueves, en la cual salimos a las 10 de la noche. Muchas gracias.